Buenas noches, compañeros, buenas noches, licenciada, es un gusto saludarlos y espero que todos se encuentren bien. Vamos a hablar sobre la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer. Antes de iniciar, yo quisiera iniciar con una frase de Eva Duarte que dice así: hermanas mías, resumidas en la letra petada de pocos artículos, una historia larga, luchas y de tropiezos y esperanzas, pero hay tanta indignación y amenazas, pero alegres en el despertar, en el audaz de la aurora. Esto se refiere a la mujer que ha venido triunfando día en día. Vamos a hablar sobre la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, pero antes de entrar al tema, tenemos que tener claro qué es un derecho político. Dice que un derecho político es un conjunto de condiciones y oposiciones que posibilitan al ciudadano a participar en la vía política, expresando en el ejercicio sus derechos, su criterio, su forma de ejecutar personal de conciencia, formando entre sus gobernados y entre sus gobernantes. A esto se refiere que es un derecho político. Ahora sí, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer nace como respuesta a las constantes luchas en la sociedad, lo cual la mujer ha luchado por tener un papel en la sociedad que sea tan importante. Dice que los derechos de las mujeres en el ordenamiento jurídico y social arranca con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y se opta por la creación 640 que entró en vigencia el 7 de julio de 1954. La Convención de la Condición Jurídica de la Mujer se reunió por primera vez en Suecia, Nueva York, en febrero de 1947, poco después que la creación de las Naciones Unidas. En aquel momento, los 15 representantes de dicha comisión lo formaba un grupo de mujeres. Desde su nacimiento, la comisión contó con el apoyo de una dependencia de las Naciones Unidas, que más tarde se convertiría en el adelanto de la mujer independiente de la Secretaría de las Naciones Unidas. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer forjó una estrecha relación con las organizaciones no gubernamentales, en aquellas reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, que eran invitados a participar en las sesiones de la comisión en calidad de observadoras. Dice que entre 1947 y 1962 la comisión se centró en establecer normas y formular convenciones internacionales que cambiarían las leyes discriminatorias y aumentaría la sensibilización mundial sobre las cuestiones de la mujer. Es decir, que esto iba a ir radicando poco a poco, se iba a ir tratando la manera de igualar los derechos entre los hombres y las mujeres, que tuvieran las mismas obligaciones también. Dice que en sus aportaciones a la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión defendió con un éxito la necesidad de suprimir las referencias a los hombres como sinónimo de la humanidad, que logró incorporar un lenguaje nuevo, más inclusivo, dado a la codificación que los derechos jurídicos de las mujeres se deben apoyarse en los datos más posibles, hacer un análisis. La comisión inició con una evaluación de la condición jurídica social de la mujer a escala mundial. Se llevó a cabo amplias investigaciones, gracias a los cuales se obtuvo un detallado panorama de país por país y de esa situación política y jurídica de las mujeres, con el tiempo que sirvió de base para la redacción de los instrumentos de los derechos humanos. La comisión elaboró las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer. La Convención sobre los Derechos Políticos
de la Mujer en 1953 fue el primer instrumento internacional en reconocer y proteger los derechos de las mujeres, que también fue responsable de redactar los primeros acuerdos internacionales sobre los derechos de la mujer. En el matrimonio de la mujer casada en 1957, en la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, es decir, contraer matrimonio en el registro de los matrimonios en 1962. Además, dice que se contribuyó al trabajo de las oficinas de las Naciones Unidas, es decir, la mano de obra del hombre al igual que la mano de obra de la mujer en igual condición, sin ninguna discriminación alguna. Dice que la convención es un acuerdo internacional vinculante para igualar la condición del hombre y la mujer en el disfrute, en el ejercicio de sus derechos políticos, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La convención fue elaborada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Como les digo, fue el primer instrumento de derecho internacional reconocido en proteger todos los derechos de las mujeres. La convención establece que las mujeres tenemos derecho a votar en las elecciones sin discriminación alguna. Tenemos los mismos derechos en igualdad en condiciones a los hombres, es decir, que tenemos los mismos derechos de los hombres y al igual que las mujeres tienen los mismos derechos sin ni discriminación alguna. Las mujeres de por sí siempre somos mujeres fuertes y valientes que triunfamos día en día por nuestros derechos y los seguimos defendiendo. Llueva, relampaguee, somos mujeres triunfadoras. Cuando nos proponemos un objetivo lo logramos y logramos nuestra meta. También las mujeres deben ser elegidas en los puestos públicos en toda función pública. Para que todo esto suceda, también nosotras las mujeres debemos tener la capacidad y por eso tenemos que estudiar duro para llegar y obtener un puesto en una función pública, una entidad pública, porque toda mujer tiene una esencia única que la hace maravillosamente bella y única, y que cuando ella quiere se propone un objetivo y lo logra, porque si no es así, no fuera el pilar de una sociedad. La mujer es el pilar de la sociedad, tanto en la familia, laboral y sentimental. El preámbulo de la convención retira los principios establecidos. Por ejemplo, en el artículo 21 de la Declaración Universal dice que los derechos humanos que declaren toda persona tienen derecho a participar en el gobierno de su país directamente por medio de sus representantes, libremente y escogidos. También dice que también tienen derecho a acceso a condiciones de igualdad en las funciones públicas de su país. Las mujeres tienen derecho a ocupar un cargo según lo establecido por la legislación nacional en igualdad de condiciones con el hombre, sin discriminación por el sexo, como el convenio relativo a la igualdad de la remuneración entre la mano de obra y la mano de obra masculina, que les decía al principio, que las mujeres deben ser elegibles en condiciones de igualdad con los hombres sin discriminación alguna. En el artículo 46 de la permanencia del derecho internacional se establece el principio general en materia de los derechos humanos y los tratados y convenios ratificados por Guatemala que tienen la permanencia en el derecho interno. En el artículo 149 de los derechos internacionales, Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, las reglas, las políticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz, libertad, el respeto, la defensa de los derechos humanos, en el fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio equitativo del Estado. Es decir, que todas las mujeres tenemos derecho a ser elegidas en todos los puestos públicos. Todas las mujeres tenemos los mismos derechos, al igual que los hombres, sin discriminación alguna. Muy buenas tardes a cada uno de
ustedes, compañeros. Espero que cada uno esté gozando de la mejor salud posible y pues también al lado de su familia, obviamente, ¿verdad? Para mí es un gusto el poder dirigirme hacia ustedes a través de estos medios de comunicación, y en relación a ello, el día de hoy voy a disertar en cuanto a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que directamente antes de comenzar debo de dejarles claro que un convenio es algún tipo de conjunto de estándares o reglas, o podría decirse algún tipo de normativa que se utiliza por diferentes grupos para llegar a un fin determinado. En este caso pues estamos hablando de derechos humanos y que su propósito es crear instrumentos jurídicos de carácter obligatorio para los estados y de alguna forma hacer valer los derechos que como ser humano tiene cada persona. Seguidamente es necesario poder establecer qué son los derechos humanos, y pues los derechos humanos son derechos inherentes que la persona posee, es decir, que todos los seres humanos poseen, y sin ningún tipo de distinción, lugar, nacionalidad, etnia, cualquier otro tipo de condición que tenga sobrevaler y decir de que esta persona no goza de tales derechos, ya que esos derechos ya vienen consigo mismo desde su concepción hasta el último día que esté habitando aquí como ser humano, ¿verdad? La Convención Americana sobre los Derechos Humanos es un tipo de regla para los estados. De alguna manera ostentan normativo entre cada estado, y en este caso pues obedecen y hacen referencia en que deben respetar cada uno de los derechos que las personas poseen. Podríamos decir de que este convenio trata de resaltar de alguna manera los derechos principales que los estados deben de proteger hacia cada una de las personas, como por ejemplo puede ser en la antigüedad pues se daba bastante la esclavitud y la servidumbre, ¿verdad? La esclavitud pues era algún tipo que manejaban los estados para poder hacer independiente índole de actividades, ¿verdad? Pero siempre y cuando estos tenían algún tipo de poder sobre esas personas. Sin embargo, pues a través de esta convención que es necesaria que sea ratificada por ese estado para que tenga injerencia en ese determinado país o estado. También podríamos encontrar garantías procesales, los cuales son necesarios para que de alguna manera a la persona que se le viole algún derecho en un proceso X, ¿verdad? Un proceso judicial, debe de ser escuchada y vencida, ¿verdad? En este caso, para poder dictar algún tipo de sentencia. También podríamos encontrar en esta convención lo que es en cuanto a la conciencia y religión de cada persona, en donde cada uno es libre de elegir hacia qué religión pertenecer, ¿verdad? Con el hecho, como lo decía, los derechos humanos no tienen ningún tipo de distinción siempre y cuando prevalezca el respeto entre cada uno de ellos. Dentro de nuestro país hay un artículo constitucional el cual es establecido en el artículo 46, en donde el epígrafe pues nos dice o está determinado como preeminencia del derecho internacional, el cual pues establece de que de alguna manera la preeminencia de este tipo de convenio es principio general en materia de derechos humanos, ya que los tratados que son ratificados en este caso por Guatemala tienen algún tipo de injerencia para que estos sean respetados en determinado estado. Y pues también está lo que es la fecha de suscripción, la cual la podemos encontrar que fue allá en San José, Costa Rica, el cual fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 y también entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Podremos también hacer referencia de que esta ratificación, el 18 de julio de 1978, Guatemala ratificó esa convención. Derechos humanos entrando en vigencia pues ese mismo día. Y en Guatemala este tratado o esta convención sigue estando vigente, ya que Guatemala desde el 18 de junio de 1978 decidió respetar tales derechos que las personas poseen con el hecho de ser seres humanos. Algunos antecedentes podríamos mencionar, como por ejemplo lo que sucedió allá en la Declaración de Caracas
en donde se dio una conferencia interamericana para celebrar y acordar de que deben de robustecer las medidas de protección hacia los derechos humanos. Esto fue de primacía, ya que a raíz de esto poco a poco fueron surgiendo algunas sesiones que a la larga pues fueron necesarias para poder hacer más fuerte de alguna manera en cada país que ratificaba o que iba a ratificar esta convención. Era necesario para de alguna manera fortalecer tales derechos. También, como sucedió allá en la Declaración de Santiago, que según fue una reunión, las cuales fue la número 5 de las reuniones, y pues esta se celebró en Santiago de Chile en 1959. Nos indica en esa reunión pues directamente acordaron de que cada estado afirmaba de que puede ser efectiva o efectivo el respeto de cada persona siempre y cuando esté establecido, se dice en el buen chapín, en un papel, ¿verdad? Algo que ellos ratifiquen y acuerden. Y pues también podremos encontrar a raíz de todo esto pues que esta convención fue desarrollándose con el paso del tiempo, y que ahora acá en Guatemala nosotros la conocemos, ¿verdad? Como por ejemplo en las injerencias que tiene esta convención, podríamos mencionar en cuanto a la pena máxima que se le establece a una persona, ¿verdad? Ya que antes se le decía a una persona, si usted tiene 150 años de pena de prisión, entonces la persona tenía que guardar esos 150 años de prisión. Sin embargo, pues esta convención americana tuvo incidencia en la pena máxima para poder establecer qué tanto es culpable esa persona, y pues en el cual se establece que una persona puede tener la pena máxima de 50 años, y así sucesivamente. Esto fue de alguna manera desarrollándose, y que a la larga ahora nosotros y nuestro normativo guatemalteco defiende, ya que podríamos decir en nuestra constitución tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a llevar unas garantías procesales en procesos judiciales, como lo decía con anterioridad. También podemos tener en cuenta de que a pesar de todo ello, todas las personas somos libres, siempre y cuando respetemos a las demás. Y pues en cuanto a ello es necesario decir de que la Convención Americana de Derechos Humanos nos ayuda a fortalecer la paz en la sociedad también, porque de alguna manera busca que todos nos respetemos mutuamente, tanto gobierno como ciudadanos, y ciudadanos como gobierno, para que de alguna manera no haya algún tipo de conflictos. Por parte, muy agradecido con ustedes por haber escuchado esta pequeña disertación, ¿verdad?, en cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos, y pues cualquier situación ahí la pueden dejar en sus comentarios, y muchas gracias, compañeros.